La Quinta del Biberón, 4 relatos de heroísmo juvenil. En este vídeo, exploraremos 4 relatos de heroísmo juvenil que reflejan el coraje, la determinación y la resistencia de aquellos que no tenían más que la voluntad de defender sus ideales. Estos relatos nos permiten comprender la verdadera magnitud de lo que vivieron, más allá de la historia oficial, y nos muestran la humanidad y la lucha de aquellos que crecieron demasiado rápido, pero nunca perdieron la esperanza. Acompáñanos en este recorrido por la historia de la Quinta del Biberón, una generación que, aunque olvidada por muchos, sigue viva en los ecos de su coraje. Historia 1, Ramón y la batalla de Teruel, 1937 a 1938. Ramón tenía solo 16 años cuando fue reclutado para unirse a la Quinta del Biberón. Nació en un pequeño pueblo de la provincia de Valencia, donde la guerra ya había hecho estragos en las familias y la vida cotidiana. Como muchos otros adolescentes de su edad, Ramón fue arrastrado por la situación desesperada del bando republicano, que ya no podía hacer frente a la presión del avance franquista. La batalla de Teruel, diciembre de 1937 a febrero de 1938, sería el escenario donde su vida cambiaría para siempre. En su unidad, había otros jóvenes como él, con apenas formación militar, pero con una fuerte convicción de luchar por lo que pensaban que era justo. Tras una breve capacitación, Ramón fue enviado al frente de Teruel, una ciudad estratégica que se convirtió en uno de los mayores campos de batalla de la guerra. Las condiciones extremas del invierno, con temperaturas bajo cero y un terreno lleno de barro, complicaban aún más las tareas de los soldados. Ramón y sus compañeros fueron asignados a trinchera. Aunque su formación era nula, el miedo era algo que todos compartían. La primera vez que Ramón escuchó el rugido de un bombardeo aéreo fue un momento aterrador. Nunca imaginé que los sonidos del metal cayendo sobre la tierra pudieran ser tan aterradores, recordaba. Los jóvenes de la Quinta del Biberón no solo se enfrentaban a la violencia de los soldados, sino a una guerra psicológica constante. Nadie les explicaba bien qué estaban haciendo allí. Solo sabían que si no luchaban, la represión sería aún peor. Durante los días en Teruel, Ramón sufrió heridas leves en el rostro y las manos debido a una explosión cercana. Sin embargo, lo peor vino cuando los franquistas lograron ganar terreno y rodearon su posición. La desesperación se apoderó de los jóvenes cuando vieron cómo el ejército republicano se desmoronaba. Ramón fue uno de los pocos que sobrevivió a la retirada, pero nunca olvidó lo que vio ni lo que sufrió. Regresó a su pueblo, pero su vida ya no fue la misma. Pasaron años antes de que pudiera hablar sobre lo ocurrido sin sentirse abrumado por la angustia. Los jóvenes de la Quinta del Biberón fueron testigos de la brutalidad de una guerra que no les pertenecía. Historia 2, la tragedia de Vicente en el frente de Madrid, 1936 a 1937. Vicente tenía solo 14 años cuando se vio arrastrado a la guerra. Vivía en Madrid, una ciudad que se convirtió en uno de los centros neurálgicos del conflicto desde el inicio de la Guerra Civil Española. A pesar de su corta edad, Vicente era muy consciente de la situación que atravesaba España. Su familia, republicana, decidió que debía luchar por la supervivencia de su país, y Vicente fue enviado al frente sin mucha preparación. Vicente fue reclutado en el verano de 1936, en pleno auge de la guerra. La capital española era el epicentro de los combates. Desde el comienzo, el joven experimentó el terror de la guerra. Las bombas, los disparos y la incertidumbre se convirtieron en su nueva realidad. Vicente, como muchos de los soldados de la Quinta del Biberón, fue utilizado principalmente como mensajero. Su tarea consistía en llevar órdenes entre las líneas del frente, una misión extremadamente peligrosa. Uno de los momentos más impactantes para Vicente ocurrió durante el asedio de Madrid. En el mes de noviembre de 1936, el ejército franquista intentó tomar la ciudad por la fuerza. Vicente, junto con otros chicos de su edad, tuvo que atravesar zonas de combate en plena oscuridad para entregar mensajes cruciales a las tropas republicanas. En una de estas misiones, Vicente fue testigo de la caída de varios compañeros que, como él, apenas sabían manejar un arma. El joven sobrevivió a la batalla, pero su salud mental se vio gravemente afectada. Años después, en sus relatos, contó cómo los chicos de la Quinta del Biberón eran tratados como carne de cañón, enviados a las misiones más peligrosas sin ningún tipo de preparación. Vicente, como muchos otros, fue un sobreviviente de una guerra que les robó su niñez. Historia 3. La historia de los hermanos González y la batalla del Ebro, 1938. Juan y Luis González, dos hermanos de 15 y 16 años,
fueron reclutados en 1938, cuando el conflicto ya se encontraba en su tercer año. Vivían en Cataluña y, como muchos jóvenes republicanos, no tuvieron otra opción que unirse al ejército para defender su país. Su destino los llevaría a participar en una de las batallas más largas y sangrientas de la guerra, la Batalla del Ebro. La Batalla del Ebro, julio a noviembre de 1938, fue uno de los últimos intentos de la República por detener el avance franquista. Durante esta batalla, miles de soldados republicanos, muchos de ellos adolescentes, fueron enviados al frente sin apenas recursos. Los hermanos González fueron asignados a una unidad de infantería, donde rápidamente se dieron cuenta de que la guerra no era lo que habían imaginado. Juan y Luis tuvieron que enfrentarse a condiciones extremas. La lucha en las orillas del río Ebro fue feroz. La artillería pesada y los bombardeos aéreos eran constantes. En medio del caos, los hermanos se separaron en el campo de batalla. Juan, el mayor, fue gravemente herido por metralla. Luis, devastado por la pérdida, continuó luchando mientras intentaba encontrarlo. Después de varios días de combates, Luis fue capturado por las fuerzas franquistas y enviado a un campo de prisioneros. Luis sobrevivió a la guerra, pero la pérdida de su hermano y la brutalidad del conflicto lo marcaron para siempre. Al final, la batalla del Ebro resultó en una derrota para la República, y muchos de los jóvenes soldados, como los hermanos González, tuvieron que vivir con las cicatrices de una guerra que les quitó la juventud y la esperanza. Historia 4. La historia de Joaquín, el mensajero del frente, 1937. Joaquín tenía 14 años cuando fue enviado al frente en el año 1937. Nació en una pequeña aldea de Castilla-La Mancha, y su familia, de ideología republicana, no dudó en enviarle a la guerra. A pesar de que su misión inicial no era combatir directamente, Joaquín se convirtió en uno de los miles de niños que, con valentía y sacrificio, cumplieron roles cruciales en el conflicto. En un principio, Joaquín fue asignado a la entrega de mensajes en las líneas de combate. Esto implicaba atravesar territorios muy peligrosos, a menudo bajo el fuego enemigo. En una de sus misiones, mientras recorría un tramo de trinchera, Joaquín fue alcanzado por una explosión de mortero. Afortunadamente, la explosión no lo mató, pero sufrió lesiones graves en las piernas. Tras recuperarse parcialmente, Joaquín volvió a sus tareas de mensajero. Lo que Joaquín nunca olvidó fue la incertidumbre y el miedo constante. No solo se encontraba atrapado entre los frentes de batalla, sino que además, a menudo tenía que enfrentarse a los interrogatorios y las duras condiciones de vida. Las bombas caían a su alrededor mientras él se desplazaba con cartas y órdenes cruciales. Después de la guerra, Joaquín se dedicó a ayudar a otros veteranos y a contar su historia. Aunque sobrevivió, la experiencia lo marcó profundamente, y muchos años después aún recordaba con dolor aquellos días de incertidumbre y desesperación. Gracias por acompañarme en este recorrido por uno de los capítulos más oscuros de la historia de España. Si te ha interesado este vídeo, no olvides dejar tu comentario y suscribirte al canal para seguir explorando más sobre la historia, la guerra y los personajes que han definido el rumbo de nuestro mundo. Hasta la próxima.